Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este martes de hoy. Tal como dije en el día de ayer, tenemos como invitados para abordar la temática venezolana a la excelente comentarista, me estoy refiriendo a Vilma Petrach, una máster en Ciencias Políticas, analista política internacional, y también se incorpora con nosotros en el día de hoy el prestigioso periodista cubano, me refiero a Pedro Corzo, para analizar ¿qué le queda a Venezuela ahora en adelante o cuál es el escenario que pudiéramos esperar de Venezuela? Esperamos justamente llegar al día de hoy para tener una connotación, para tener una seguridad en cuanto a la cantidad de escaños que la oposición está controlando, pero evidentemente ha sido una victoria más que contundente y estoy en el deber, como creo que lo están ustedes, de felicitar a todos aquellos venezolanos que han hecho posible que comience un verdadero cambio en Venezuela. Cambio que, por cierto, muchos no esperábamos que fuera a ocurrir y hay que felicitar entonces doblemente a esa unidad que logró la oposición venezolana. En el caso de Vilma, por ser tú venezolana, muchísimas felicidades. Gracias. Te envía nuestra teleaudiencia y todo nuestro equipo en particular. Bueno, me siento muy orgullosa de mi pueblo, porque yo creo que, y Pedro, que ha sido una persona que ha vivido, porque además vivió en Venezuela y conoció esa patria maravillosa que somos nosotros, pues sí, sabe que el pueblo venezolano no ha abandonado la calle y yo creo que nos merecíamos, obviamente porque no nos confiamos, eso es muy importante decirlo. Yo creo que en la última entrevista que hicimos tú y yo dije que no podíamos ser triunfalistas, porque el triunfalismo tiene el efecto de decir a la gente, pero si ya ganamos, ¿para qué vamos a votar? Pero tampoco podíamos ser derrotistas con el tema de que nos van a hacer fraude y tampoco podemos hacer nada. O sea, porque de alguna manera llamar a un abstencionismo. Fíjate que yo creo que la población primero dio un voto castigo contundente a un mal gobierno, un pésimo gobierno que ha destruido a la nación venezolana. Y por otro lado, también dijo, queremos un cambio, sí se puede. Nosotros lo logramos. Y yo creo que en ese sentido hay que dar una felicitación inmensa al pueblo venezolano por ese acto de civismo, por ese acto de contundencia democrática, por esa avalancha en pro del cambio que representó la votación de ayer. Bueno, antes de entrar en los escenarios que quería conversar contigo en particular y también con Pedro, quería comentar con ustedes la actitud que ha asumido Nicolás Maduro, el presidente venezolano, que por cierto hizo una locución en horas de la noche de ayer con más calma, parecía otro Maduro en ese momento. A pesar de que acusó a la llamada guerra económica del triunfo de la oposición y nunca le dio la verdadera fuerza y no reconoció la fuerza que tiene la oposición y el mandato que le ha dado el pueblo de Venezuela a esa oposición que ahora está controlando la Asamblea Nacional, lo cierto es que parecía en el discurso otro presidente, otro individuo. ¿Por qué motivo esto ocurrió, Pedro? Daniel, antes que todo, para mí los tres déspotas que ha tenido Venezuela en estos últimos años, Maduro, Chávez y Diosdado Cabellos, son muy histriónicos. Se parecen mucho a Benito Mussolini. Les encanta el show, les encanta llamar la atención. Y una manera muy precisa para llamar la atención es ser grosero, vulgar, intimidador de oficio. Maduro y Cabello cumplieron ese rol en este momento muy bien. Lo hicieron hasta el momento en que lo consideraron necesario, como bien decía Vilma, meterle miedo a la oposición. Pero no están locos. No estamos en el año 1959, estamos en el año 2015 entrando al 16. El mundo se ha hecho más pequeño que nunca antes, el conocimiento llega de inmediato a cualquier lugar y el mundo es extremadamente interdependiente. Por lo tanto, cualquier cosa que acontece en un país puede repercutir negativamente en el gobierno, pero también en el desarrollo económico y político de esa nación. Maduro se percató de eso. Maduro asumió conciencia, y Cabello también, de que ya el momento de la guapería había terminado y que este es un punto en el cual hay que buscar aquellos aspectos de conciliación que sean posibles, porque por suerte en Venezuela no se llegó a establecer una dictadura en toda la forma que una dictadura implica. Se estableció un despotismo criminal, abusivo, maligno, pero que dejó espacios gracias a la voluntad de la Mesa de la Unidad Democrática y de la voluntad del pueblo venezolano para que se tuviera el triunfo de este domingo. Yo creo que aquí hay que felicitar de todo corazón es al pueblo venezolano en su conjunto y a las personas de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo que he tenido dudas en muchas ocasiones, yo que he criticado su gestión en algunas ocasiones, tengo que reiterar hoy que su estrategia tuvo la victoria y que fue a esa voluntad de hacer una sombrilla
donde se sumaran diferentes puntos de vista, lo que hicieron posible esta victoria. Bueno, vamos a ver entonces, Vilma, vamos a ver qué podemos esperar de estos cambios a partir de los numeritos. Yo tengo por acá que se obtuvieron ya confirmados 99 escaños, aunque todavía hay 22 que están en discusión y que pudiera crecer aún más la oposición. Si la oposición llega a 101 escaños dentro de la Asamblea, que se llamaría esto como si fuera una mayoría calificada. ¿Qué puede hacer la oposición si solamente llega hasta ahí, no a la supermayoría? Bueno, primero yo quiero decir, en realidad son 17 escaños uninominales, 2 por lista, más los 3 indígenas, que son en total los 22. Los que están en juego, es importante decirlo, supuestamente es porque están muy cerca, pero aparentemente todo esto fue demorado por una decisión del gobierno, pasarlo a las juntas y sobre todo para evitar que la oposición llegara en esta unidad reconstruida y como potente, como tú dijiste, que se reconstruye con ese propósito, con un fin muy concreto que es vamos a ganar. La oposición estaba prácticamente asegurada, por lo menos la mayoría de 3/5. Y de hecho yo anteayer, a Luis Vicente León, él decía que lo mínimo que va a tener la oposición son 108. Es decir, vamos a tener los 3/5, ¿qué significa? Primero, bueno, con la mayoría simple ya podemos elegir la nueva directiva, con lo cual queda defenestrado el señor Diosdado Cabello, que va a ser un diputado más, probablemente electo por lista por el Estado Monaga. Obviamente vamos a nombrar las comisiones permanentes, se pueden pasar, por ejemplo, si hay una iniciativa de reforma constitucional, se la puede pasar, aprueba leyes, aprueba el presupuesto, etcétera. Eso es la primera mayoría. Pero la mayoría de 3/5, ¿qué significa? Que, por ejemplo, el presidente no va a tener la ley habilitante como quiere, porque la ley habilitante la aprueba una mayoría calificada de 3/5. Por otra parte, se da también la posibilidad del voto de censura. Un voto de censura que, aunque lo tiene la mayoría simple también, en este caso es un voto de censura contra el vicepresidente y los ministros, que pudiera significar, y de hecho implica, su renuncia del cargo, su remoción del cargo. O sea que realmente tiene un impacto, es decir, estamos viendo un contrapeso que funciona, que tiene mayor capacidad de presión, pero evidentemente la mayoría más significativa, más importante, por la cual está luchando la oposición, y ayer el número mágico que se oía en todas las redes sociales era el 113, porque es 112, que es la mayoría de 2/3 más 1, como para reforzar esa mayoría, es la más importante porque permite cambiar la correlación de fuerza de los poderes, permite, por ejemplo, cambiar las leyes orgánicas en materia económica, que son tan importantes para dar los pasos necesarios en la reforma y la reconstrucción económica de la nación, y por supuesto reforma constitucional y por una asamblea constituyente. Y para ser absolutamente objetivos, ¿hay posibilidades de que se llegue al 113? Sí, hay posibilidades. Claro que las hay, sí, claro que las hay. Por eso es que yo creo que lo más probable, el escenario es que lleguemos a la mayoría de 3/5, es lo más seguro, y el 113 va a ser un forcejeo importante entre el gobierno y la oposición. Ahora, la oposición tiene ahora una enorme responsabilidad a partir de este momento, porque el pueblo venezolano espera verdaderos cambios. Así es. ¿Pudiera haber esos cambios aun cuando no se llegue a esta supermayoría, y que el Ejecutivo, por otra parte, en el caso de Nicolás Maduro, respete las decisiones de la Asamblea Nacional? Mira, la oposición está clara que ellos no van a venir a confrontar, van a venir a buscar legislar, primero a que funcione el poder legislativo, van a buscar una ley de amnistía que es importante para la reconciliación de la nación, van a buscar, por supuesto, tratar de recuperar la economía y negociar precisamente con el gobierno para hacer que las variables económicas empiecen a funcionar nuevamente en Venezuela. Y lo que puede pasar, es lo que te quiero decir, el Maduro que vimos anteayer, era un Maduro, digamos, como reconociendo lo inevitable, y probablemente la reunión con los expresidentes fue muy importante en ese cambio de última hora que tuvo él, no solamente en su reconocimiento, sino desde el día anterior al 6 de diciembre. Desde el 5 de diciembre él empezó a dar muestra de cambio. Y yo creo que por eso lo que puede pasar, y ahí es que yo creo que los otros factores de poder pudieran empujar a Maduro, es a que Maduro trate, por ejemplo, de pasar lo que nosotros hablamos en el otro programa. Por ejemplo, trate de, con la moribunda asamblea a la que se está
está ya a punto de desaparecer hasta el 15 de diciembre sesiona, pues pase una nueva ley habilitante, o tratar de activar el mecanismo del llamado poder comunal. O sea, él tiene mecanismos, o utilizar el Tribunal Supremo en la nueva Asamblea para, a través del Tribunal Supremo, anular los actos de la Asamblea. Bueno, vamos a ver, para beneficio de usted, amigo televidente, vamos a ver cómo Maduro aceptó la derrota del oficialismo en estas elecciones legislativas. Aquí está el presidente de Venezuela. Ante cada victoria electoral hubo un recrudecimiento de los desconocimientos institucionales, de los ataques psicológicos, políticos, de las guerras de todo tipo. Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Bueno, ustedes me decían, comentando antes de comenzar este segmento, ustedes me decían que Maduro recibió a expresidentes latinoamericanos y parece que los escuchó. ¿Tú crees que Maduro escuche realmente consejos, Pedro? No lo creo. No lo creo. Los presidentes, o mejor dicho, expresidentes, se puedan atribuir todos los créditos que crean pertinentes. Pero Maduro va a escuchar lo que a Maduro y el proyecto político que ellos defienden les conviene. Porque si hubieran escuchado, no hubieran perdido en esta ocasión. Si hubieran cumplido con las reglas democráticas que demandan, si hubieran satisfecho las necesidades de la nación venezolana, quizás la oposición hubiera ganado, no de una manera tan arrolladora. Pero sin pretender echarle un jarro de agua fría a la victoria, yo creo que en este momento se avecinan grandes y serios retos. Y me remito a Mao Zedong cuando creó su política El Camino de Yan'an. ¿En qué consistía? Consistía en que gobernaran los burócratas contrario al proyecto marxista, que esos burócratas se corrompieran, que esos burócratas hicieran malos gobiernos y que fueran saboteados por los grupos comunistas exigiéndoles cosas que eran imposibles. O sea, que tú estás diciendo en dos palabras que puede haber corrupción dentro de la oposición. No, eso es un factor posible. Donde hay seres humanos, la corrupción es una cosa que puede estar presente en cualquier grupo político. O sea, no hay ningún grupo político dueño de la pureza de fe ni pureza de conducta. Pero no me refiero a eso en particular. Me refiero al divisionismo político. Como comenté al principio del programa, la oposición es una sombrilla gigantesca donde están representadas personas que simpatizan con la izquierda, con la derecha y con el centro, para no obviando los extremos de ambas tendencias. Bueno, la lección que ha dado el pueblo de Venezuela es que si no hay unidad, no hay triunfo. Bueno, o sea, que pienso que hayan el triunfo se produce por la unidad, pero el problema es que a veces, y recuerdo una frase que me dijo en una ocasión Nazario Sargent, que en paz descanse, el líder de Alfa 66, dice que en el año 59, en febrero, su hermano le dijo: hemos ganado la guerra, pero perdido la paz. La mesa de la unidad democrática tiene que ser extremadamente cuidadosa, extremadamente veladora de las obligaciones de ella como organización y de sus diputados, para que la victoria de hoy no se convierta en la base, en el fundamento. Y repito, no quiero ser ave de mal agüero. Simple y llanamente quiero marcar puntos de situaciones que en política se pueden presentar. Y aquí lo apreciamos en Estados Unidos. Este año, digamos, ganan los republicanos arrolladoramente y 2 años después puede ser una victoria de los demócratas. Y eso puede ocurrir. O sea, los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática tienen primero que estar claros y muy convencidos de cuáles pueden ser las tentaciones que el madurismo le puede presentar, en sentidos económicos, en sentidos políticos, y deben superar, como lo han superado hasta hoy, todas las contradicciones internas que se puedan producir entre ellos en aras de que esa unidad se mantenga, en aras de poder trabajar efectivamente a favor del pueblo venezolano, porque ellos son los que están en la capacidad de producir reformas serias en el Poder Judicial, de producir reformas en el Consejo Nacional Electoral, en fin, de lograr cambios en las legislaciones venezolanas que favorezcan al pueblo y que favorezcan el fortalecimiento de la democracia.
Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa quería dejar a nuestros amigos televidentes con estas declaraciones del presidente de la Mesa de la Unidad Democrática. Me estoy refiriendo a Jesús Torrealba, que por cierto también tuvo un discurso tremendamente de centro, nada triunfalista y con una convicción de que la victoria había que preservarla. Así y eso se nota incluso hasta en el tono de sus palabras. Sí. Aquí está este líder de la oposición. Comenzó el cambio, Venezuela. Hoy tenemos razones para celebrar. El país pedía un cambio. Ese cambio comienza hoy. La agenda de la paz y la agenda de los ciudadanos se impuso. El voto logró vencer democráticamente a un gobierno que no es democrático. Debemos agradecerle al pueblo de Venezuela, a todos, a quienes nos han acompañado durante años, gracias por su lealtad. A quienes por primera vez votaron por nosotros, gracias por su confianza, no los defraudaremos. Y a quienes prefirieron otra opción, nuestro respeto y reconocimiento. A ustedes, especialmente a ustedes, queremos decirles que también ganaron, porque en este proyecto cabemos todos. Este es un solo proyecto que se llama Venezuela. La Venezuela unida. Hoy es un día de celebración. Pero este es un día histórico que también amerita que reflexionemos. Hemos estado divididos durante años y el país no ha ganado nada con esa equivocación histórica. Es hora de demostrarnos que hemos aprendido de los muchos errores cometidos. Cuando nos dividimos, nos hundimos y perdemos todos. Una nueva mayoría se expresó y mandó un claro y contundente mensaje. Venezuela dio un mandato que es una histórica, un alto en el camino de la destrucción y un llamado que convoca a todos los sectores para enderezar el rumbo de nuestra querida patria, para que por primera vez en mucho tiempo podamos pensar en el futuro como nación, un futuro que le pertenece a nuestros hijos, quienes merecen una Venezuela distinta. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. All Uniform Wear te ofrece su gran promoción de uniformes y te entrega 5 sets por solamente $99.99. Uniformes escolares para el sector de la salud, uniformes de mantenimiento y mucho más con la mayor calidad y excelente precio, con una veintena de tiendas y un teléfono central. 5 sets de uniformes por solamente $99.99. Una promoción única que tienes que aprovechar. 305-887-9552. Asclepius Medical le está ofreciendo el tratamiento anti-envejecimiento de plasma rico en plaquetas, lo cual es un elemento reparador de los tejidos. Este tratamiento se aplica en cara, cuello, V del escote, al igual que las manos y cuero cabelludo. Es un tratamiento totalmente natural, con excelentes resultados y sin efectos secundarios. Esta sustancia natural también es aplicada en las articulaciones inflamadas y dolorosas, reparando los tejidos y disminuyendo estos síntomas. La primera evaluación es gratis. 305-228-2772. ¿Tiene daños en su propiedad por fuego, inundaciones, salideros de agua, goteras en el techo, vandalismo, tuberías rotas, moho o cualquier otra rotura? Los expertos de Citizens Claim saben cómo reclamar a su seguro y ellos obtendrán el máximo de beneficios. La consulta es gratis y ellos no cobran si usted no cobra. No se deje engañar. Deje que los expertos trabajen para usted. Llámelos ahora para que obtenga todo el dinero que usted merece. 786-298-6667. Muchísimas gracias, amigos, por mantener la sintonía con En Contacto cuando estamos abordando la temática venezolana a partir del rotundo triunfo que obtuvo la oposición en las elecciones legislativas del pasado domingo. Debo también aclarar a ustedes que el periodista Pedro Corso tuvo que abandonar el foro, tuvo que abandonar nuestro show en este momento, tiene que ocuparse de otras responsabilidades, pero se queda con nosotros la analista política internacional, un máster en ciencias políticas, Vilma Petrach, para quien tengo una pregunta que me gustaría que tú analizaras. Los factores justamente de la derrota. ¿Se puede pensar que solamente fue el pueblo el que tuvo
ese voto de castigo o que hubo realmente una decisión por parte de la oposición de aglutinarse, de organizarse y de canalizar este triunfo? Yo diría que hay una mezcla de las dos cosas, pero sin duda el componente del voto castigo es muy fundamental. Estamos hablando del peor gobierno en la historia de la República, el peor que ha tenido Venezuela. Y sin duda la gente, porque hubo mucho chavista, que al propio Maduro cuando sale reconociendo el triunfo, sin dárselo a la oposición, y dice que triunfa la contrarrevolución, pero reconoce de alguna manera que la gente de ellos estaba desmotivada, que no salieron a votar como ellos esperaban. Es más, en cada centro de votación donde votaron los chavistas connotados, estaba la gente pitando y diciendo se va a caer, este gobierno va a caer, simplemente porque la gente está harta, y además estamos en un punto en el cual se necesita reconstruir la nación, y yo creo que la oposición al mismo tiempo es una oposición que en mi opinión demostraron una gran madurez, un liderazgo reconstruido. Yo sí estoy de acuerdo con elementos que dijo Pedro sobre la unidad reconstruida, es una unidad mucho más madura, que ciertamente es una colcha de retazos, pero de eso se trata, es una unidad plural, que ahora toca hacer el ejercicio de mantener esa unidad, de evitar las tentaciones que pudieran venir del lado del gobierno, que también por el otro lado se trata de un gobierno mucho más debilitado, porque tampoco tiene los recursos para poder comprar a diestra y siniestra como compraba, además que prácticamente se le está armando un expediente internacional, no solamente en materia de violación a los derechos humanos, de violación al derecho a la democracia del pueblo venezolano, que ahora lo tuvo que respetar por una presión muy contundente, también de parte de una comunidad internacional, por lo menos representada por lo menos en la OEA, y eso es importante decirlo, sino también por el caso de corrupción inmenso que significa todo el problema del narcotráfico, donde inclusive hay personas directamente vinculadas a la pareja presidencial que están hoy presos. Ahora, Vilma, muchas personas piensan que con este triunfo es el principio del fin del régimen chavista y del régimen de Nicolás Maduro. Desde el punto de vista técnico, las elecciones presidenciales en Venezuela no serían hasta el 2018, pero si se logra una supermayoría en la Asamblea, sí se puede convocar un revocatorio y adelantar la salida de Maduro llamando a un plebiscito, a un referéndum. Claro, y yo creo que ahí intervendrá mucho la manera en que Maduro se comporte. Porque vamos a suponer, y creo, estoy hablando ahorita de la mayoría de 3/5, si logramos esa supermayoría, obviamente una de las opciones importantes que tiene la oposición es tanto convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que es para cambiar todos los poderes y volver a tener una constitución realmente democrática e incluyente para el país, como lo que fue la Constitución del 61, o inclusive esto, muy importante también, a armar un referéndum, convocar un referéndum revocatorio. Y por supuesto yo creo que ahí veremos un juego político interesante, ver cómo la oposición se comporta, pero también cómo se va a comportar el gobierno. Yo te decía que el gobierno evidentemente tiene alternativas, puede decidir dialogar porque realmente la situación del país es insostenible. El próximo trimestre que viene para Venezuela es sumamente difícil. Estamos hablando de un precio del barril que ya está por el orden de los 34 y puede bajar por debajo de los $30 el barril. Dicen que puede llegar a 26 en un escenario de hiperinflación, con prácticamente todos los indicadores económicos del país en rojo, con un aparato productivo destruido, con una delincuencia desatada, con altísimos niveles de criminalidad que han puesto al país en la línea, digamos, prácticamente en el foro rojo internacional en materia de no viaje a Venezuela porque su vida puede correr peligro. O sea, te estamos hablando de una situación realmente crítica. Y si el gobierno quiere de alguna manera salvar cara y tener algún futuro para eso que ellos llaman el proceso, ¿ok? Ellos tienen que buscar alguna manera de recuperar un mínimo de gobernabilidad. Y yo creo que más que mínimo, recuperar la economía es recuperar la gobernabilidad, eso es muy importante decirlo, y sobre todo generar factores que permitan también recuperar otro elemento importante, que es el monopolio legítimo de la violencia, que permita la gobernabilidad del país y frene esta criminalidad desatada que hay hoy en la República. Ahora, en el terreno práctico también estoy pensando en que pudiera ser inminente una ley de amnistía, sí, que pudiera
justamente legislar esta nueva asamblea. Sí. Estoy pensando que Leopoldo López pudiera salir de su prisión junto con todos los presos políticos, y esto también fortalecería a la oposición, porque habría verdaderos líderes entonces en la calle y haciendo activismo político e incorporándose a este cambio. Sí, y hay un reclamo internacional para que eso ocurra además. Yo creo que la presión de afuera hacia adentro también ha sido importante en esa dirección, pero además, mira, vamos a ver una Asamblea Nacional, que por primera vez vamos a empezar a ver los debates de la Asamblea y vamos a ver un poder legislativo legislando y la población informándose de esos debates. Y en un idioma decente, claro, por otra parte. En un idioma decente, y yo creo que en ese sentido es importante porque vamos a ver de nuevo un juego en el cual los elementos, los espacios democráticos van a volverse a realzar a los ojos de la opinión venezolana. Pero además yo quiero agregar algo que creo que en algún momento te lo mencioné. Hay unos vientos de cambio muy importantes en el país, pero también vientos internacionales, porque el problema es que la franquicia castrochavista mantenía todos estos socialismos del siglo XXI, pero evidentemente si entra en crisis y vemos el triunfo de Macri como probablemente lo que se avisoraba en Venezuela, y por eso el señor Evo Morales advertía a los venezolanos que no cometieran el error que cometieron los argentinos, pero lo cierto es que si ocurrió en Argentina, con más razón podía ocurrir en Venezuela, porque era el epicentro financiero que motorizaba esos socialismos del siglo XXI. Pero además eso indica algo muy importante. Si la franquicia está en crisis es porque el epicentro está en crisis, lo que implica que así como no hay chavismo sin Chávez, no hay chavismo sin Chávez y sin dinero. De manera que yo creo que aquí estamos viendo probablemente el fin de esta desgracia que había ocurrido en Venezuela con sus implicaciones y su metástasis regional, que es el socialismo del siglo XXI. Bueno, evidentemente ha puesto el dedo sobre la llaga, sin dinero, con un petróleo por debajo de los $30, sin que haya un liderazgo fuerte, ni mucho menos, sin que esté Chávez presente, que era un cabecilla, era un adalid, pero indiscutiblemente era un ente aglutinador y podía sostener aquello. Claro, era un ente aglutinador, era un animal político por excelencia, pero ahora, en cambio, esa correlación, esa posibilidad de liderazgo, tú lo estás indicando. Hoy Leopoldo López es un liderazgo crecido. ¿Quién duda que Leopoldo López pueda salir y en unas elecciones libres y democráticas como esperamos que ocurran en Venezuela, con una reconstitución del país, no podamos ver entonces a un Leopoldo López presidente, porque tiene todas las características de liderazgo y realmente yo diría ha sufrido el liderazgo? Como dijo él en un Twitter, prefiero decirle a mis hijos, ¿por qué estoy preso? ¿A por qué perdimos la libertad? Eso es muy importante y creo que en ese sentido Leopoldo se ha crecido frente a una catástrofe también para el chavismo. Vilma, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Realmente ha sido un análisis que a mí al menos me ha gustado sobremanera, porque has puesto los puntos sobre las IES, las posibilidades de que tiene la oposición, el gran reto que tiene la oposición en este momento, y lo que sí estoy convencido es que Venezuela se encamina hacia otro horizonte, hacia otro derrotero, y que vamos a salir de esta noche tan oscura realmente que se ha tenido por más de 15 años. Muchísimas gracias a ti, sobre todo por enriquecer nuestro espacio. Gracias. Gracias.